Capítulo 13. El cerebro celular. El amor no es amor si se altera cuando hay una alteración. William Shakespeare. Desde que los investigadores Watson y Crick descubrieron el ADN y la manera en la que su secuencia determina la creación de aquellas proteínas que acaban convirtiéndonos de alguna manera en quienes somos, siempre ha habido una gran expectación en torno a los nuevos descubrimientos sobre el genoma humano. Parecía de lo más lógico pensar que si el ADN se encontraba en el interior del núcleo celular, eso otorgaba a dicho núcleo la categoría de cerebro celular. Sin embargo, permítame, el lector, que le haga una pregunta. ¿El cerebro es el que decide o es el que ejecuta? Aunque la respuesta no es tan sencilla como parece, en principio podríamos tal vez decantarnos por la respuesta de que el cerebro es fundamentalmente el que decide lo que otros órganos luego han de ejecutar. Pues bien, si este fuera el caso, el cerebro celular no se encuentra en el núcleo de la célula por más que tenga en su interior el ADN. El ADN lo que hace es ejecutar una serie de órdenes para que algunos de los genes que son unidades funcionales de ADN se activen o no lo hagan. Ni siquiera los gemelos homocigóticos, que comparten exactamente la misma secuencia de ADN, despliegan el mismo carácter o sufren las mismas enfermedades. Hay algo más que durante mucho tiempo, de alguna manera, se nos había escapado. Alrededor del citoplasma de la célula, que es el lugar donde se encuentra desde la central energética de la célula llamada mitocondria hasta el retículo endoplasmático granuloso, que es donde se fabrican las proteínas que determina el ADN, existe la llamada membrana celular. Para que seamos conscientes de la importancia de la membrana para la vida de la célula, baste decir que se puede quitar el núcleo a una célula sin que la célula muera. Eso sí, ni podrá sintetizar nuevas proteínas, ni podrá reproducirse en dos células hijas, pero no morirá hasta pasados muchos días. Si por el contrario, lo que quitamos es la membrana de la célula, esta muere de manera inmediata. Hoy, cada vez está más claro que el verdadero cerebro de la célula no está en el núcleo, sino en la membrana. Es la membrana la que está en contacto con todas las sustancias químicas que viajan por la sangre y que incluyen desde las llamadas moléculas de la emoción hasta elementos que han penetrado en nuestro cuerpo procedentes del medio externo. Es la membrana de la célula, con sus múltiples receptores o puertas de entrada, la que se hace tremendamente sensible al medio químico en el que vive. Hay moléculas que, bien actuando indirectamente a través de la membrana o teniendo una acción directa sobre el núcleo, hacen que ciertos genes se expresen o que no lo hagan. Este dato tiene una enorme relevancia, como ya vimos anteriormente, porque apunta de forma muy clara a la posibilidad de que las personas, dependiendo de nuestro estado de ánimo habitual, podamos favorecer la expresión de unos genes o no la de otros. Cada vez va estando más claro que, si bien la medicina nos puede ayudar mucho a combatir la enfermedad, nosotros tenemos algo que decir a la hora de evitar
que surja dicha enfermedad y también mucho que decir a la hora de combatirla cuando ya es una realidad. Por eso, aquellas personas más positivas mejoran con mucha frecuencia sus posibilidades de curarse. Necesitamos ahora dar un salto a conceptos de otra índole para entender ciertas cosas que, de otra manera, podrían resultarnos incomprensibles. Cuando una persona se ha acostumbrado a vivir atrapada en una personalidad determinada, también ha quedado recluida a vivir en una especie de caja, una verdadera prisión, sin darse cuenta de esta situación. Esta zona, que nos es tan familiar y a la que llamamos zona de confort, es profundamente limitante porque nos priva de eso de lo que hemos hablado en tantas ocasiones y que es nuestra libertad interior. Dentro de esta zona nos hemos acostumbrado a pensar de una manera, a sentir de una manera y a tener en nuestra sangre una química determinada al ponerse en marcha unas emociones que solo son el reflejo de una manera ya establecida de pensar y sentir. Hay personas que reaccionan inmediatamente con ira ante la más mínima provocación. Hay seres humanos que experimentan profundos sentimientos de culpa sencillamente cada vez que ocurre algo doloroso, aunque ellos no tengan nada que ver. Es importante saber que muchas de estas emociones no son nada más que patrones automáticos de respuesta, puros automatismos que hemos reforzado una y otra vez a lo largo de los años. Ahora quiero que el lector se imagine a las células de un cuerpo humano continuamente sometidas a ese aluvión de hormonas relacionadas con la ira o la culpa. La membrana va a necesitar desarrollar un mayor número de receptores, de puertas de entrada, ante la llegada de tantas moléculas. Es como si la propia célula se acomodara a este entorno químico y de esa manera se convirtiera en una célula con sentimientos de ira o de culpa. No cabe duda de que esto podría tener una repercusión en la manera en la que va a funcionar esta célula, en los genes que se van a expresar y en los que no. Los automatismos no son sencillos de parar, porque no solo son canales preferenciales en el cerebro, sino también en las células. Por eso, ciertos tipos de estímulo encuentran una resonancia, un eco tan grande en cada rincón del cuerpo. Afortunadamente, la membrana de las células es plástica y maleable, como lo son los circuitos del cerebro. Ellas se reproducen y, si ven que el medio químico en el que viven ha cambiado, responderán con cambios en su función. Estoy convencido de que los cambios físicos y las sanaciones que se ven en muchas personas después de cambiar ciertos esquemas de pensamiento obedecen a esta transformación en la respuesta celular. Cuando nuestras células han estado durante mucho tiempo sumergidas en un medio químico con ciertas moléculas de emoción que la estimulaban, llegan a necesitar de alguna manera que estas moléculas sigan estando presentes en su medio ambiente. Es a partir de ese momento que el cuerpo, en cierto modo, exige su dosis de una cierta hormona y así se lo hace saber al cerebro a través de los mapas de los sentimientos. Estamos hablando, por lo tanto, de una forma de adicción. De esta manera se cierra un círculo vicioso en el que inicialmente un esquema de pensamiento generó unos sentimientos que dieron lugar a un vertido en la sangre de ciertas moléculas,
las cuales actuaron sobre las células, produciendo ciertos cambios en su membrana. Después, la célula se ha acostumbrado a estos cambios y exige al cerebro que vuelva cada cierto tiempo a liberar el mismo tipo de sustancia. Esto también podría servir para explicar por qué ciertos cambios en la nutrición, el ejercicio físico y la forma de respirar pueden afectar a la manera en la que las personas pensamos, sentimos y percibimos. Todos estos factores que acabamos de nombrar tendrían la capacidad de alterar el medio químico en el que se encuentra la célula. Ello llevaría a transformaciones en la membrana y en el funcionamiento celular. A partir de ese momento, dichas células mostrarían una resistencia a que el cerebro volviera a cambiarles las moléculas que predominan en su medio. Hay personas, por ejemplo, que con algunos cambios en la nutrición pueden mejorar mucho su estado depresivo. Aquellos que hacen ejercicio físico de forma regular saben que son menos proclives a experimentar sentimientos de ira o angustia que quienes llevan una vida completamente sedentaria. Las personas que aprenden y practican ciertas metodologías respiratorias mantienen estados de ánimo mucho más positivos que quienes no lo hacen. Ahora nos es mucho más fácil entender por qué cuando queremos parar uno de estos patrones automáticos de respuesta, notamos tanta resistencia. Por eso es por lo que tenemos que desarrollar tanta paciencia con nosotros mismos y con los demás en lo que a procesos de cambio se refiere. Resumen final: cuando usted reaccione de una manera que no le guste, no se juzgue ni se critique duramente, porque eso no le llevará a cambiar. Ejercite la compasión con usted mismo. Sea firme, pero no sea duro. No haga leña del árbol caído. Señalarse con un dedo acusatorio no le ayudará a ser mejor persona. Sustituya la vergüenza y la culpa por el ejercicio de la responsabilidad.